Ya, listo. Ujú. Mm, ujú, mm. Ya, chicos. Entonces vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser patología pulmonar. En la parte uno, si vienen algunas preguntas, la verdad, vamos a ver, como les dije la semana pasada, más que todo vienen preguntas, pero de los últimos temas, que son un poquito más como neoplasias y todo eso. Y en patología pulmonar igual, bueno, en lo que fue mi examen, creo que a los doctores les gustó bastante lo que viene a ser neoplasias, así que también un poquito vamos a pasar sobre eso, ¿ok? Entonces, en el índice vamos a hablar acerca de la atelectasia pulmonar, enfermedades obstructivas, enfermedades restrictivas y la neumoconiosis, trastornos hemodinámicos, malformaciones pulmonares, enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Ok. Entonces, primero vamos a empezar sobre las enfermedades obstructivas. Las enfermedades obstructivas se vienen definiendo como el volumen expiratorio máximo que damos en el primer segundo de la expiración forzada, que es el BEF1, sobre la capacidad vital forzada, que nosotros ya sabemos cuál es lo normal, pero que en este caso, pues en nuestras enfermedades obstructivas lo que va a pasar es que vamos a tener menos del 0.7, ¿ok? Ok, perdón. Entonces, en eso es lo que nos vamos a fijar en primer lugar, sobre el volumen inspiratorio máximo, que es el BEF sobre la capacidad vital forzada, que es menos del 0.7, ¿ok? Como su propio nombre lo indica, pues son enfermedades obstructivas, hay algo que está obstruyendo algo, por lo cual es el aumento de la resistencia al flujo de aire por la obstrucción de vías aéreas. O sea, que no vas a poder respirar de forma correcta porque hay algo que te está obstruyendo, ¿ok? De forma simple, con palabras simples, porque acá es como que un poquito más de tecnicismo, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿ok? Pero, ¿qué enfermedades vamos a tener en lo que viene a ser mi enfermedad obstructiva o qué patologías voy a tener aquí? En primer lugar, lo que vamos a ver es la fibrosis quística, después vamos a ver las bronquiectasias, la bronquiolitis, la bronquitis, el enfisema, el EPOC y el asma, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a pasar lo que vendría a ser el primer temita, que viene a ser la telectasia. Cuando nosotros nos imaginamos nuestros pulmoncitos, cuando vamos a nacer, pues nuestros pulmoncitos van a tener que expandirse, ¿verdad? Porque dentro de nuestra mamita, pues nosotros no estamos respirando, ¿ok? Entonces nosotros pues no tenemos una expansión total.
por lo cual hay dos definiciones. Estas dos definiciones pues nos engloban lo que vendría a ser a los neonatos y lo que vendría a ser a los adultos, ¿ok? Y en este caso, pues lo que vamos a tener es, en primer lugar, como les venía diciendo, cuando nacemos, se tienen que expandir nuestros pulmones. Entonces, la atelectasia en los neonatos viene a ser la inadecuada expansión de los pulmoncitos que recién salen de su empaque, por así decirlo, a lo que viene a ser que no se expanden, ¿ok? No logran como que su forma normal, que cuando un bebito, por ejemplo, nace y grita, entonces se tiene que expandir. Pero en este caso, este neonato, pues, no ha logrado esta adecuada expansión, ¿ok? El segundo viene a ser, pues, el colapso ya del pulmón. O sea, tú ya como adulto, ya como alguien que ya respiró por primera vez o ya está respirando, va a tener un colapso de su pulmón, ¿ok? Va a tener su colapsito de su pulmón. Y esto pues se va a diferenciar en tres, o van a ser tres tipos. En primer lugar vendríamos a lo que vendría a ser la contracción, después vendríamos a ver la reabsorción y después vendríamos a ver la compresión, ¿ok? En lo que vendría a ser la contracción, vamos a ver que se da pues una fibrosis, ¿ok? Una fibrosis o se va a calcificar a nivel de nuestra pleura. Entonces acá lo que tenemos en las patologías viene a ser la fibrosis y pues obviamente que nos va a impedir nuestra expansión, ¿ok? Después lo que vamos a tener es lo que viene a ser la reabsorción. La reabsorción viene a ser ya la obstrucción completa de la vía aérea. Y Heidi, ¿cómo se puede obstruir esta vía aérea o cómo pasa esto? Pues vamos a verlo por ejemplo, el incremento de secreciones, el asma, la bronquitis, el cuerpo extraño, ¿ok? Entonces, si a ustedes les colocan un casito clínico que un paciente, o en este caso un niñito, viene con un cuerpo extraño, quizás les digan el tipo de atelectasia, ustedes van a marcar la atelectasia de reabsorción, ¿ok? Después vamos a tener lo que vendría a ser la compresión. La compresiva viene a ser, pues, donde vamos a tener la presencia de aire o líquido en la cavidad pleural, como lo indica, y pues esta va a comprimir como tal al parénquima pulmonar por esta fuerza externa que viene a ser, pues, eh, que viene a ser nuestro líquido en la cavidad pleural o el aire. Como por ejemplo, puede ser también una neoplasia o traumas, ¿ok? Lo que vendría a ser nuestra contracción de todas esas atelectasias pueden ser reversibles. Sin embargo, en lo que viene a ser nuestra contracción, pues esta no viene a ser, no viene a ser reversible debido a que hay una retracción como tal del tejido pulmonar debido a lo que vengo mencionando, que es la fibrosis, ¿ok? Y esto ya hace que tengamos un daño muchísimo más crónico, eh, y eso es lo más importante en este caso, que la atelectasia por contracción viene a ser de forma irreversible. ¿Ok? Ok. Después vamos a pasar a las enfermedades obstructivas. En nuestras enfermedades obstructivas, lo que vamos a ver ya, estábamos viendo que pues viene a ser pues el aire, ¿no? El aire no se moviliza de una forma adecuada por nuestras vías aéreas, ¿ok? Entonces, esto viene a ser de forma irreversible, ¿ok? Y los mecanismos que se dan, pues, como estamos viendo, es la disminución del calibre de la vía por asma o por dificultad en la expansión propia del pulmón, como lo puede ser un enfisema. Y acá tenemos algunos ejemplos de estas patologías, ¿ok? Ok. Entonces, como lo estaba mencionando en la parte superior, pues tenemos ciertas enfermedades representativas que vienen a ser pues el EPOC, el enfisema y bronquitis crónica, el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y las bronquiectasias, ¿ok? En primer lugar, lo que vamos a tener viene a ser nuestro enfisema y en este caso el enfisema pues lo vamos a definir como la dilatación en sí de lo que viene a ser los segmentos aéreos distales, ¿ok? Y vamos a ver parte por parte porque no solamente hay distales, sino vamos a ver que engloba todo, quizás hay una falta de algo, entre otros, ¿ok? Y vamos a ver pues que también hay una fibrosis de paredes, ¿ok?
Ok, entonces los tipos, igual los tipos, vamos a ver tipos. En este caso vamos a tener el centrosinar, vamos a tener el panacinar, el paracetar, y el irregular. Entonces, en estos dos principalmente es lo que nos vamos a fijar porque mayormente viene y lo que más vamos a ver, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que en el centro acinar, como ustedes lo están viendo acá, el centro acinar como tal, es el más común de todos, ¿ok? Es el más común de todos. Y en este caso, pues vamos a tener que se da en los bronquiolos. Y se encuentra pues en los lóbulos superiores y las áreas apicales, ¿ok? ¿Y por qué es el más común de todos? Estoy viendo que es el más común de todos en el 95% debido a que pues este se va a dar más que todo. Y pues este se va a dar más que todo, ¿por qué? Porque tenemos un 95% y en este caso pues tenemos a quienes les dan más que todo esas enfermedades respiratorias, por lo que vamos viendo, es a personas pues que están eh, fumando, tienen este consumo de cigarrillo más constante, ¿ok? Entonces es por eso que este es más común, ¿ok? En el panacinar vamos a ver pues que se da pues ya en los extremos de los bronquiolos, ¿ok? Y en dónde se van a ubicar en el pulmoncito, o se van a encontrar en las bases, ¿ok? Y eso es bastante importante, porque bueno, en mi examen, me acuerdo, no sé cómo habrá sido el examen del año pasado, pero me acuerdo que en mi examen sí me vino cuál era una de las, cuál era una, o qué ocasionaba el panacinar. Y lo que ocasionaba el panacinar en realidad era esta deficiencia de esta enzima, que era la alfa-1 antitripsina, ¿ok? Era la alfa-1 antitrypsina. Entonces, si ya vemos acá, pues uno, tenemos al centrosinar, que es por algo externo a nosotros, que por ejemplo se produce por fumar, y el otro que vendría a ser el panacinar, que es pues debido a la deficiencia de algo que es como que tuyo, no es propio, es intrínseco, ¿ok? Ok. Y después vamos a tener al paracetal. En el paraceptal lo que vamos a ver es pues que ya se encuentra en los segmentos que son terminales a los acinos. Y esto se va a dar por qué patologías. Se va a dar en patologías como la fibrosis, la atelectasia. Y en este caso sí tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a ver es que haya un riesgo de una ruptura, ¿ok? Y esta ruptura pues también nos puede dar un neumotórax, entre otros, ¿ok? Entonces esto es bastante importante por las complicaciones que nos puede dar un futuro. ¿Qué más? Lo que encontramos también viene a ser el irregular. En el caso del irregular, lo que vamos a ver es que, como su propio nombre lo indica, va a afectar ya a diferentes partes de los segmentos del lobulillo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con esto? Es que nosotros sí vamos a tener acá lesiones cicatriciales, a diferente de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ok? Ok. ¿Qué más? Vamos a ver acá un poco de la fisiopatología de lo que viene a ser el enfisema. Y el enfisema, si nos acordamos un poquito de lo que es medicina uno en neumo, nos vamos a acordar acerca de los sopladores rosados, ¿ok? De los sopladores rosados. Y en este caso, pues vamos a ver ya un aumento de nuestro pulmoncito, pero ya de forma irreversible, ¿ok? Como lo ven acá. Entonces vamos a aumentar de forma irreversible. De forma irreversible los espacios pues aéreos como tales de los bronquiolos y la destrucción, en este caso como es irreversible, vamos a ver una destrucción, vamos a ver una destrucción de qué, vamos a ver una destrucción de las paredes, ¿ok? Y como hay una destrucción, pues nuestro cuerpo también tiene que reaccionar, ¿verdad? Por lo cual pues vamos a tener un poco de fibrosis, que es lo que estábamos hablando en la parte superior, ¿ok? Eh, Acá, como lo ven, acá tenemos una fisiopatología bastante bonita de nuestro libro, en donde nos explica pues que tenemos el tabaquismo o contaminantes atmosféricos, más quizás una predisposición genética de las que le estaba hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En primer lugar, vamos a tener nuestro estrés oxidativo, lo cual, pues, si nos vamos acá de forma irreversible, lo que va a haber es una destrucción, ¿verdad? Entonces, por lo tal, a nuestra destrucción la vamos a llamar apoptosis o una senescencia, ¿ok?
Después vamos a tener nuestras células inflamatorias, por ejemplo, con liberaciones de estos mediadores inflamatorios que todos los conocemos. Y en este caso, si hablamos de una genética, por ejemplo, hay una deficiencia de ¿qué? De la alfa-1 antitripsina, por lo cual tenemos un desequilibrio como tal de la proteasa antiproteasa, ¿ok? Y con esto pues llegamos a lo que vendría a ser nuestra destrucción de la pared alveolar. En este caso, pues, en la parte superior de lo que hablamos del tabaquismo, estamos hablando de, pues, estas ciertas partículas que van a dañar a nuestro epitelio respiratorio y, pues, si nosotros lo asociamos, estas partículas externas que entran a nuestro cuerpo, pues, ¿qué va a causar? Lo que va a causar es que haya una inflamación, ¿ok? Es que haya una inflamación generando pues esta destrucción como tal de nuestro pulmoncito, de nuestro parénquima, ¿ok? Que es lo que está en ese cuadrito que es muy bonito, la verdad. Ok, entonces acá vemos un poco de las imágenes de lo que estamos viendo de lo que es la forma y la destrucción de este pulmoncito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que veo ya en la parte macroscópica de mi pulmoncito? Si ustedes lo describen a grandes rasgos, ustedes van a ver pues estos pulmones que se han aumentado de volumen, ¿verdad? Están voluminosos, que quizás como son voluminosos, los otros órganos ya no se van a encontrar bien, entonces como que los van a aplastar, ¿ok? Y en los pacientes ya que tienen el tabaco, como les venía mencionando, afectan ¿a dónde? A las partes superiores del pulmón, ¿ok? Y pues microscópicamente vamos a ver a nuestros alveolos que están otra vez nuevamente súper grandes, que se van a separar con ciertos tabiques con fibrosis de forma centrocinal, ¿ok? Entonces acá lo que vamos a tener es que vamos a tener la fibrosis centrocinal, ¿ok? Ok, y eso es lo que vamos a ver en el caso del enfisema. Después vamos a pasar a la bronquitis crónica. En esta bronquitis crónica es bastante importante. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, van a ver, si estamos hablando en la parte superior de los rosaditos, en este caso de la bronquitis crónica, cambiamos de color y lo vamos a colocar de color azulito, ¿ok? ¿Por qué? Porque a este caso le vamos a llamar los abotargados azules, que todos lo conocemos. Y después vamos a ver una imagen para poder también diferenciarlo de forma clínica. Ok, y en este caso lo que vamos a ver pues es una persona que viene refiriéndote tos con expectoración o esputo durante 3 meses, pero en 2 años consecutivos, ¿ok? Y para colmo el paciente te dice, pues no sé cuál es la causa que yo traigo, o sea, no te da como que algo que tú digas, escucha, señor, y usted, ¿cuál cree que es la causa? O tú te imaginas una causa por la cual el paciente viene así. No, ¿ok? Entonces, si en el caso clínico te lo colocan paciente, en especial los masculinos, pues que vienen con tos, con esputo de 3 meses y por 2 años consecutivos sin una causa aparente, vamos a pensar en la bronquitis crónica o vamos a pensar en el azulito, ¿no? Que es el abotargado azul, ¿ok? Que pues se va a asociar en sí, como tal, a una disfunción pulmonar. Esta disfunción pulmonar va a ser de forma progresiva, ¿ok? ¿Qué va a causar qué cosa? Si yo te digo que es progresiva y está afectando a tu pulmoncito, lo que te va a causar, obviamente, que es una hipoxemia, ¿ok? Una hipoxemia, quizás una hipertensión pulmonar, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a pensar acá? Si el paciente viene y tal, ¿qué es lo primero que le voy a preguntar? Le voy a decir, señor, ¿usted tiene hábito de fumar? Y te va a decir sí o no. Ya, si te dice hábito de fumar, tú dices, ah, ya, voy a pensar en tal cosa. Pero si, por ejemplo, yo les pregunto, acá en Lima, ¿nosotros tenemos más contaminación o tenemos menos contaminación? Pues tenemos muchísima más contaminación. Por ejemplo, yo vivo en el centro de Lima, ¿ok? Y pues obviamente hay un montón de carros, por lo cual yo estoy expuesta a la contaminación ambiental, no necesariamente por el hábito de fumar, sino también por la contaminación ambiental que yo veo, ¿ok? Entonces acá en la bronquitis crónica tengo dos causas. Puede ser por el hábito de fumar o por la misma contaminación ambiental a la que yo estoy expuesta, ¿ok?
Esto también puede evolucionar a un EPOC y puede provocar un cóler pulmonar, ¿ok? ¿Qué me dice la patogenia? La patogenia me dice, pues, que el factor principal que me va a iniciar toda mi patología va a ser las sustancias inhaladas, ¿no? Que le estábamos conversando en la parte superior. Van a ser las sustancias inhaladas. En este caso estábamos del hábito de fumar y estábamos hablando también de la contaminación. ¿Qué pues va a ser, en este caso, vamos a hablar del hábito de fumar, vamos a hablar de personas, y la mayoría, perdón, la mayoría de personas van a estar en este ámbito, ¿ok? En el 90% del hábito de fumar, ¿ok? ¿Qué más voy a ver también? Más adelante vamos a ver otras sustancias que también nos pueden producir una bronquitis crónica, ¿ok? ¿Y qué más voy a tener en mi patogenia? Voy a tener infecciones microbiológicas y también en fumadores pesados, que lo estábamos hablando en la parte superior. Este es bastante se relaciona ahí, ¿ok? Ok, entonces, en mi morfología, lo que voy a tener es, pues, una hiperemia, una tumefacción, también voy a tener edema de mucosas, y estas edemas de mucosas lo que voy a tener es con secreciones. Acá, lo voy a sumar acá. Entonces, acá lo que voy a tener es secreción mucopurulenta que va a ser de forma excesiva. ¿Qué más voy a tener? Lo que voy a tener es que va a haber una hipertrofia glandular. ¿Por qué? Porque voy a tener una inflamación crónica, ¿no? De estas vías respiratorias que me van a dar pues este engrosamiento de la pared bronquial por esta hipertrofia como tal del músculo liso, del músculo liso, y vamos a tener, ¿qué más? La metaplasia escamosa y displasia, y además un estrechamiento bronquial, ¿ok? Entonces, la bronquitis crónica es típico paciente abotargado azul que viene pues con tos con esputo de 3 meses por 2 años consecutivos sin una causa aparente, pero al momento de yo preguntarle, quizás el paciente tuvo un hábito de fumar cuando era joven, también en los últimos años quizás vive en una zona de bastante contaminación ambiental, puede evolucionar a un EPOC. Y en la patogenia, como les venía mencionando, obviamente se relaciona como tal a la inhalación de sustancias, ¿ok? Y también a infecciones microbiológicas. En mi morfología, lo que me voy a acordar es que obviamente voy a tener mi hiperemia, mi tumefacción, edema de mucosas y con lo tanto voy a ver una secreción mucopurulenta excesiva, ¿ok? ¿Qué más voy a ver? Voy a ver metaplasia escamosa y displasia, ¿ok? Después voy a ver mi bronquiectasia. En la bronquiectasia voy a ver como tal una dilatación. Es todo lo que estamos viendo ahorita, vamos a verlo de forma irreversible, ¿ok? Como tal, una dilatación de forma irreversible. En este caso, ¿de quiénes voy a ver mi forma irreversible de dilatación? De mis bronquiolos y de los bronquios, ¿ok? ¿Y esto por qué? Esto se da posterior a una infección que ha provocado esta necrosis tisular. Si nos vamos a la parte superior y ustedes me dicen, ok, Heidi, me viene un casito, pero en este caso puede ser dos preguntas, ¿no? Pongámosle las 5, te colocan que el paciente tiene hábito de fumar, ¿ok? Tiene hábito de fumar y encima en la histología te dan, pues, que tiene hiperemia, tumefacción, etc. En cambio, en el casito número 8 o 9 del examen te dicen, ¿sabes qué? Es que este paciente lo que tiene es que ha tenido una infección, ¿ok? Ha tenido una infección anterior, entonces yo voy a pensar que esta infección lo que ha causado que es mi necrosis tisular, ¿ok? ¿Y qué va a causar y qué me va a hacer mi necrosis tisular? Obviamente va a dañar de forma irreversible mi tejido muscular y elástico, ¿ok? ¿Qué voy a ver qué es lo que yo voy a ver? Lo que voy a ver es la dilatación, obviamente, irreversible nuevamente, y va a provocar esta necrosis tisular. El daño, obviamente, es permanente y tiene condicionantes a procesos congénitos, como por ejemplo tenemos los procesos infecciosos, como lo son los hongos, la aspergilosis, la TBC, el VIH y algunos virus. ¿Ok? Acá lo que voy a ver a mi microscopía es que se va a dar, obviamente, en ambas bases. Mis vías aéreas obviamente van a estar súper dilatadas, no se olviden que es posterior a una infección y está de forma cilíndrica, fusiforme, es pseudoestratificado, de epitelio columnar. Además vamos a tener una fibrosis de pared bronquial, ¿ok? Ok, y es importante este de acá porque
lo he visto en un examen, en mi examen no me acuerdo que me haya venido, pero sí lo he visto, que es el síndrome de Carter-Hare, que pues es nuestro defecto, un defecto que pueden tener las personas, en el cual ustedes saben que nosotros tenemos ciertos cilios, y estos cilios como que se van moviendo. Ustedes se han visto, hay unos documentales del mar, como que hay unas cositas que se mueven, como pelitos. Ya, entonces estos cilios, pues, si nos lo imaginamos macroscópicamente, pues pueden ser así, ¿no? Entonces, en este síndrome de Carter lo que voy a ver es que no hay motilidad en estos cilios, ¿ok? Y mi triada de Carter obviamente, se va a dar por bronquiectasis, que es lo que estamos hablando, un situs inversus y una sinusitis crónica. Casos sumamente raros, pero puede ser que te pase o te pueda venir en tu examen, ¿ok? Después voy a tener a lo que vendría a ser el asma. El asma es pues una inflamación crónica ya de nuestras vías respiratorias, ¿ok? Y con esto es que hay una obstrucción. Entonces, si hay una obstrucción, lo que voy a pasar acá es que va a disminuir, ¿qué cosa? Mi calibre. Mi calibre, y esto va a hacer que nosotros contraigamos el músculo liso, por lo cual nuevamente disminuye el calibre, o también puede ser por ensanchamiento de ciertas mucosas al inflamarse y producir la mucosidad, ¿ok? En este caso, lo que vamos a ver, pues, va a ser tipos de asma, como lo viene a ser la atópica, la no atópica, la medicamentosa y la ocupacional. Como definición, ustedes ya lo saben, pero en este caso, pues, vamos a ver los tipos, ¿ok? En este caso, vamos a ver la atópica, que sin recuerdo que en mi examen y en exámenes pasados, creo, vino a qué se relacionaba. La atópica, a qué se relacionaba y a qué tipo de hipersensibilidad se relacionaba. Y esto viene más con lo que viene a ser inmunología. Y pues la atópica viene a ser la alergia que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede ser al polvo, pero al polvo que puede estar, por ejemplo, en tu cuarto. Pero yo soy, por ejemplo, una persona muy asmática. Yo siento que tengo todo este tipo de asma, la verdad, porque yo soy muy, muy asmática. Y en la anoatópica, por ejemplo, podemos tener la aspirina por infecciones virales, por el frío, por el estrés, por el ejercicio. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho este ejercicio y ha empezado a tener esas sibilancias, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez estaba corriendo pucha, desde el corredor hasta la universidad, pero el corredor, o sea, me había dejado en derecho, y empecé a tener estas crisis de asma, ¿ok? Entonces, esto también le puede dar a una persona, no solamente por el polvo, por decir así, por infección, etc., sino también puede ser quizás como tal la no atópica, acuérdense, es no atópica, que vienen a ser pues las infecciones virales, el frío, el estrés, el ejercicio. La medicamentosa es, por ejemplo, al ácido acetil salicílico, y la ocupacional es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que el caso que nos puso la doctora era que un paciente te refiere que él nunca ha tenido asma, él nunca ha estado mal, él nunca ha tenido infecciones respiratorias, etc, 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 de esas cosas, te dice no, 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 nunca ha tenido antecedentes de nada, y simplemente el paciente, por ejemplo, empieza a trabajar, yo qué sé, en una fábrica, y en esta fábrica lo que pasa es que este paciente está expuesto al humo. Entonces, con el tiempo va desarrollando esta patología, ¿ok? También, por ejemplo, tenemos a los polvos orgánicos o químicos. ¿Y qué es lo que yo voy a ver aquí? Lo que yo voy a ver aquí es, pues, como lo mencioné acá arriba, vías aéreas finas que disminuyen el calibre al contraer el músculo liso. Y en este caso, pues, obviamente vemos un engrosamiento de la membrana basal, va a haber un aumento de las glándulas submucosas, va a haber una hipertrofia del músculo de la pared bronquial. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante estas imágenes? Porque como tal, esto está en las diapositivas, y en las diapositivas y en el examen te pueden preguntar qué se encontró cristales de Charcot-Leyden, ¿ok? O también te pueden preguntar que hay cuerpos de Creola, o te pueden preguntar espirales de Kuhlmann. Incluso en práctica te preguntan eso. Entonces es importante que ustedes se lo sepan como tal, ¿ok? Ok. Entonces acá hay una tablita que te dice pues cómo es, ¿no? O sea, el término clínico, la localización anatómica,
las modificaciones anatomopatogénicas, la etiología, los signos y los síntomas. ¿Cómo lo puedo identificar? Y en este caso, pues venimos a ver las patologías, que viene a ser la bronquitis crónica, las bronquiectasias, el asma, el enfisema, enfermedades de vías respiratorias pequeñas, la bronquitis, y en este caso pues encontramos las localizaciones anatómicas. ¿Por qué es importante? Porque en el examen también te pueden colocar eso y te pueden hacer como que una pequeña trampilla, ¿no? Por ahí. Entonces, la bronquitis crónica está en el bronquio, las tres primeras están en el bronquio, el enfisema se encuentra en el acino y las enfermedades de vías respiratorias pequeñas se encuentran en el bronquiolo, ¿ok? En la bronquitis crónica, lo que vemos, pues, es lo que les venía explicando, la hiperplasia de glándulas mucosas, las bronquiectasias, como tal, una dilatación y cicatrización como tal de nuestras vías respiratorias, el enfisema, que es el aumento del tamaño del espacio aéreo, la destrucción de esta pared que le estábamos viendo en la parte superior, y en las enfermedades de vías respiratorias pequeñas vemos la cicatrización como tal, ¿ok? La etiología, acá vemos nuevamente el humo de tabaco, contaminantes atmosféricos. En las bronquiectasias, importante recordar qué cosa, que es tras una infección persistente o grave, ¿ok? En el asma estamos viendo pues que puede ser inmunitarias o no definidas. En el enfisema estamos viendo más que es por el humo de tabaco. Y no se olviden de el panacenar por la deficiencia de alfa-antitripsina, ¿ok? Y en la bronquitis vemos humo de tabaco, contaminantes atmosféricos, miselenas, y en los signos y síntomas que quizás les pueden poner, vemos como tal una tos, producción de esputo, fiebre, sibilancias, tisnea, disnea, que, bueno, lo vamos a encontrar en las afecciones respiratorias, ¿no? Y acá pasamos a lo que vendría a ser ay, Dios, las enfermedades restrictivas. En las enfermedades restrictivas, lo que vamos a tener, pues, a ver, si estamos hablando de obstrucción, estamos hablando propio, ¿no? O sea, decimos, sí, hay algo que está obstruyendo el pase del aire a mi pulmoncito. Y en este caso, las restrictivas lo que va a haber es que se va a alterar algo, pero donde está el pulmón, ¿ok? Por ejemplo, una persona que es obesa no va a poder quizás respirar de la misma forma que una persona que es más delgadita, ¿ok? Porque quizás va a haber algo que ahí como que no lo va a dejar, pero no se va a dejar expandir, ¿ok? No va a poder expandirse como tal la caja torácica, ¿ok? Después vamos a tener, por ejemplo, la escoliosis, la poliomielitis, la neumoconiosis o la fibrosis pulmonar, ¿ok? Ok, y en este caso vamos a encontrar pues primero a lo que vendría a ser la fibrosis o la neumonía intersticial. Y en este caso encontramos pues este es un síndrome como tal, ¿ya? Es un síndrome clínico con patrón histológico que puede ser similar a los demás. Entonces ahí como que vamos a tener un poquito de ojito porque puede ser que nos lo coloquen igual que los demás y nosotros digamos, pero ¿cómo lo diferenciamos? Ok, su causa es desconocida y se va a dar debido a que vamos a tener diferentes eventos inflamatorios y de cicatrización, por lo cuales nos va a dar esta fibrosis como tal, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a tener es que la pleura va como tal, estamos acá hablando pues de eventos repetidos de inflamación y cicatrización. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con mi pleura? Si va a haber una cicatriz, pues obviamente la pleura va a lucir engrosada, ¿ok? ¿Qué más? Ustedes lo ven de cerquita, tiene como que un aspecto empedrado, ¿verdad? Un aspecto empedrado. Después vamos a ver que vamos a tener diferentes zonas de fibrosis. Ya, vamos a tener diferentes zonas de fibrosis en una forma parchada, ¿ok? Y acá pues lo tenemos, ¿no? Va a haber inhibidores, vemos a los fibroblastos, a los miofibroblastos, ¿y qué va a pasar? Que vamos a tener unos depósitos de colágeno, ¿ok? Acá en esta parte como que genética, por decir, es un caso raro, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que se van a reducir las telomerasas. Entonces, como son cortitas, vamos a ver más senescencia y apoptosis, ¿ok?
Y después viene la neumonía organizativa criptogénica. Acá en la neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante, lo que vamos a tener es tapones de tejido conectivo laxo, sacos alveolares y bronquiolos. No vamos a tener fibrosis, ¿ok? Acuérdense acá, si no vamos a tener fibrosis. Y acá lo que sí les pueden preguntar, porque ustedes lo ven chiquitito, yo me acuerdo que yo lo vi chiquitito también cuando hice mi resumen, y decían, no, esto no va a venir porque está chiquitito. Pero acá también les pueden preguntar, les pueden decir, ¿saben qué? Se encuentra a la microscopía, se encuentra cuerpos de masa, ¿ok? Se le encuentran cuerpos de masa. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo que cuerpos de masa? ¿Qué son los cuerpos de masa? Si es que no lo aprendieron de forma correcta, ¿ok? No lo aprendieron de forma correcta, les van a preguntar y ustedes no se van a acordar. Entonces, acá en la neumonía organizativa criptogénica, vamos a ver que pues vamos a encontrar los cuerpos de masa. Ok. Después vamos a encontrar a lo que vendría a ser nuestra neumoconiosis, ¿ok? Nuestras neumoconiosis, pues como tal, no son enfermedades neoplásicas, vienen a ser más que todo patologías que se van a dar debido a, ¿qué? Ya, se van a dar más que todo a algo que tú estás inhalando. Y como tal, ustedes saben que si yo inhalo algo, pues obviamente lo que va a pasar es que mi cuerpo normalmente lo que va a hacer es rechazarlo. Entonces, si yo lo rechazo, pues obviamente mi cuerpo va a ver algo que va a atraparlo o se va a decir, me voy a defender o algo así. En este caso, pues como les digo, no es una neoplasia y se da por ciertas inhalaciones de polvos, ¿ok? Y en especial estos polvos minerales. ¿Por qué esta imagen? Porque mayormente se relaciona con ciertas actividades industriales, ¿ok? Y como les digo, se agrava con la contaminación atmosférica. Por ejemplo, tú le encuentras una de las patologías de los tipos de neumoconiosis a un paciente y el paciente sigue viviendo en Lima o el paciente sigue viviendo en un sitio donde hay bastante contaminación ambiental. Entonces lo que va a pasar ahí es que tú vas a decir, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Pero lo más recomendable en este caso, como ustedes ven, se agrava con la contaminación atmosférica. En este caso, pues decirle al paciente, ¿sabe qué? Lo más recomendable es que usted pase a lo que es a un sitio donde sea más despejado, donde tenga mejor, mejores áreas verdes, etc. ¿Ok? Y es importante recordar que pues las partículas más peligrosas van a medir de 1 a 5 micras, porque estas pues como tal van a alcanzar nuestros alveolos, ¿ya? Mientras más chiquititas sean, más rápido van a alcanzar nuestros alveolos, ¿ok? Ok. Y los tipos de neumoconiosis. En los tipos de neumoconiosis, lo que vamos a ver es la antracosis, la silicosis, la asbestosis y la beriliosis. En el caso de la antracosis, está inducida por el carbón. Y se acuerdan que la vez pasada también estábamos hablando de ciertos macrófagos, pues en este caso también hablamos de macrófago. Entonces, mi macrófago lo que va a hacer, entra el cuerpo extraño, está acá mi cuerpito extraño, está el carboncito, y él va a tratar de comerse, ¿ok? Va a tratar de comerse. Pero lamentablemente, pues no va a poder digerirlo porque es algo que pues no es orgánico, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se va a quedar ahí, se van a quedar ahí dentro de él. Pero lo que pasa es que se van a acumular ¿en dónde? En mi tejido conjuntivo. Y si ustedes ven, hay ciertas manchitas negritas, estas manchitas negritas, que ya vienen a ser pues mi antracosis, ¿ok? Y estas máculas pues son de 1 a 2 milímetros y son nuestros famosísimos nódulos de carbón. ¿En quiénes se dan estos? No sé si hasta ahorita siga habiendo las minas de carbón, pero me acuerdo que un paciente llegó, bueno, yo, 2 ciclos, llegó un paciente que estuvo en una mina de carbón y el doctor cuando ya empezaron a hacer sus diagnósticos como tal, sus diagnósticos diferenciales, pues se habían olvidado de preguntarle cuál era su ocupación anteriormente. Y el paciente pues dijo que sí había trabajado en una mina de carbón. Y si ustedes se dan cuenta, encima el paciente vivía en Lima,
se agravaba ¿con qué? Con la contaminación atmosférica. Entonces, es peor que el paciente vivía cerca a una vía donde estaban todos los buses, todos los carros todos los días, entonces había mayor contaminación atmosférica, ¿ok? Después lo que vamos a ver es la silicosis, ¿ok? Que es la inhalación, pues, del dióxido de silicio en forma cristalina. ¿Qué es? A ver, ¿en quiénes lo podemos encontrar? A ver, a nosotros nos encantan las lunas, ¿no? Nos encantan los vidrios, que estén nuestros vidrios súper bonitos, súper limpios, quizás tu ventanita, no la quieras tener, no sé, yo qué sé, o te quieres cambiar de vidrio, etc. Y viene esta persona que se encarga de eso, pero viene sin mascarilla. Viene sin mascarilla, esta persona trabaja sin mascarilla, etc. Entonces, esta persona va a seguir inhalando ¿qué? Dióxido de silicio en forma cristalina. Y a diferencia del anterior, que viene a ser pues la antracosis, que son nódulos de carbón que se ven oscuritos, negritos, en este caso lo que vamos a tener son nódulos pálidos. ¿Ok? ¿Qué les pueden preguntar acá? Las zonas arremolilladas. Si le dicen se encuentran zonas arremolilladas, obviamente va a ser silicosis. ¿Ok? Después vamos a encontrar las asbestosis. En las asbestosis es bastante, la imagen es bastante explícita como tal, si lo ven es como un gusanito, ¿no? Entonces, las formas de asbestos vienen a ser la serpentina y el anfibólico. Y vamos a tener fibrosis intersticial, pulmonar difusa y cuerpos de asbestos como tal. ¿Y qué es lo que te pueden preguntar? Lo más raro. Si yo te digo cuerpos de amilanto, acá te digo zonas armonilladas y te digo nódulos de carbón, entonces ahí ya vamos viendo unas diferencias, ¿ok? En la beriliosis vamos a ver pues como tal a una exposición a polvos o humos de berilio metálico o sus óxidos, ¿ok? Y acá lo que vamos a ver pues, bueno, va a haber bastantes patologías que les van a decir granulomas no calcificantes. Pero en el caso del pulmón, en el tipo de neumoconiosis, vamos a ver que uno está expuesto a polvo de humos de berilio o metálicos y que tienen pues tus granulomas no caseificados, ¿ok? Y acuérdense una parte de acá porque es bastante importante, que es el incremento del cáncer pulmonar. Ustedes se dan cuenta, ninguno de estos de acá te está diciendo cáncer pulmonar. El único que está diciendo es la beriliosis. ¿Que te puede dar con los demás? Sí, pero más común o aumenta más el porcentaje o la probabilidad es la beriliosis. Si tú te expones a humos de berilio, metálicos y sus óxidos, se ve que tienes granulomas no calcificantes, puede ser que tú tengas cáncer pulmonar. ¿Ok? En lo que viene a ser, en lo que viene a ser los trastornos hemodinámicos, vamos a ver pues la congestión y el edema pulmonar, y vamos a ver el edema pulmonar cardiogénico, y vamos a ver la injuria microvascular. ¿Ok? Entonces, el edema pulmonar, en primer lugar vamos a tener pues al edema pulmonar. ¿Ok? Y el edema pulmonar, pues, es el incremento como tal de la presión hidrostática. O sea, que viene a ser, pues, la consecuencia. Ustedes saben que nosotros tenemos, nuestro cuerpito también hay como que fuerzas hemodinámicas, ¿verdad? Hay fuerzas hemodinámicas. Entonces, estas fuerzas hemodinámicas se van a alterar, ¿ok? Y esto puede ser por un edema de pulmón cardiogénico o también por un incremento de la permeabilidad capilar que se da debido a una lesión microvascular, o sea, a un pulmón no cardiogénico, ¿ok? Que va a resultar de un pulmón cardiogénico. Entonces, en este caso lo que vamos a ver es que va a haber una congestión y edema del pulmón, lo que va a darnos como resultado que tengamos pulmones húmedos, ¿ok? Y se va a dar debido pues a este aumento de la presión hidrostática, debido pues quizás a una insuficiencia cardíaca izquierda, entre otros, ¿ok? Entonces acá vamos a ver los tipos. En este caso, la primera vamos a ver el hemodinámico. En este hemodinámico vamos a verlo por el incremento de la presión, como les digo, hidrostática, y en este caso le vamos a poner un corazoncito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falla cardíaca. ¿De dónde? Del corazón izquierdo. Para mi lado está acá. Una falla cardíaca izquierda. ¿Qué más? Como hay una falla cardíaca izquierda, lo que va a pasar es que vamos a tener una sobrecarga. También lo que vamos a ver es que vamos a tener una hipoalbuminemia.
¿ok? Una hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico, una enfermedad hepática. Ujú. En el caso de la injuria microvascular, vamos a verlo ya. Si te dicen injuria, tú definitivamente vas a pensar en algo que te está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, si algo te está haciendo daño, ¿qué es lo que te va a causar daño? En este caso, lo que te va a causar daño, pues vamos a ver que hay agentes infecciosos, vamos a ver que hay gases inhalantes, hay broncoaspiraciones, quizás un paciente viene de emergencia y tú le preguntas los antecedentes y el paciente lo que te dice es que tiene el antecedente de drogadicción. También vamos a ver los shock traumas, la sepsis, la radiación que te puede dar esta injuria microvascular, pero que al final te va a llevar a un edema pulmonar. ¿Ok? También vamos a ver un daño microvascular, que es ya el daño como tal a los capilares. ¿Ok? Es un daño primario y se va a dar una salida de líquido de proteínas al espacio intersticial. Y el indeterminado, pues creo que también lo vimos en medicina, no me acuerdo muy bien, que podría ser, ¿por qué? Porque tenemos grandes alturas y puede ser también por neurogénico, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a ver a la microscopía? Vamos a ver, pues, el incremento, como es un edema, vamos a ver un incremento del peso, ¿ok? Lo, entre comillas, lo que estoy diciendo es como que lo normal que tienes por 3, ¿ok? También vamos a tener como tal, pues el edema, el alveolar, la escasa cantidad de fibrina, abundantes hematíes y macrófagos con, con hemosiderina. ¿Okay? Este creo que es el caso más claro, creo que en seminario lo hacen, no me acuerdo muy bien. La trombosis. La trombosis mayormente se va a dar en personas que son obesas, son sedentarias y tienen una falla cardíaca congestiva. ¿Ok? Tienen falla cardíaca congestiva. Se da debido a una postcirugía y también vamos a tener pacientes que van a tener cáncer o víctimas de traumatismos mayores. ¿Y por qué? Porque tenemos nuestra famosísima triada de Virchow, ¿ok? En nuestra triada de Virchow nos explican claramente que hay éstasis venosa, lesión endotelial, estado de hipercoagulabilidad, y en este caso pues nos dan ciertas características de cada uno. A ver, y lo más común que me acuerdo que un doctor nos mencionó fue al frente de la clínica Ricardo Palma, siempre hay este tipo de casos, en especial en mujeres. ¿Ok? Así nos dijo el doctor, tal cual. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy de Cajamarca y para llegar acá a Lima son como 18 horas, 16 horas creo. Entonces es como una larga distancia sentada pero con las piernas no como que en posición como estás en tu cama, sino estás como que sentado, ¿no? Estás como que sentado y estos son tus 18 horas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay una persona que es de edad avanzada y encima, por ejemplo, coloquémosle que ha tenido una cirugía y coloquemos que eh, tiene cáncer, ¿ok? Entonces de ahí como que dices, pucha, y encima, por ejemplo, en Cajamarca, para venir, de Cajamarca es una región pobre, entonces tiene edad avanzada y obviamente no va a poder venir en avión, sino va a venir en un carrito, sus 18 horas sentada, entonces tiene una edad avanzada, tiene cirugía y encima tiene cáncer, ya ahí tienes como que tienes un montón de factores de riesgo porque ya cumples tu tirada de Virchow y obviamente va a llegar a Lima y va a llegar con su trombosis, ¿ok? ¿Qué más? Si estamos hablando de sedentarios, también hablamos de personas que están inmovilizadas, personas que han tenido anestesia, personas que tienen insuficiencia cardíaca o pulmonar, una hiperviscosidad, que vendría a ser en qué. Ustedes, sí ustedes se pueden acordar de todo esto, ¿verdad? Porque creo que es bastante fácil de acordarnos. Pero acuérdense de esto, de la éstasis venosa, de la lesión endotelial y del estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Porque esos quizás les vayan a preguntar que cuáles son los factores. Incluso en teoría, perdón, en práctica, en seminario, en cualquier sitio, les pueden preguntar eso. La lesión endotelial, podemos ver, por ejemplo, una cirugía, un acceso venoso, un trauma, una sepsis o una vasculitis. Y ya en el estado de hipercoagulabilidad, por ejemplo, tenemos a los estrógenos, ¿ok?
a la historia familiar, a la sepsis y al cáncer, ¿ya? Acá tenemos otras también, que la deficiencia proteica, resistencia a proteína C, que no son muy preguntadas, pero pueden estudiarlos por ahí. ¿Y qué es lo que yo voy a ver en este caso? A mi pulmoncito, voy a ver cómo va a haber una oclusión de las arterias pulmonares por coágulos sanguíneos, ¿ok? Y voy a ver estos trombos, porque obviamente estamos hablando de trombosis, voy a ver unos trombos grandes, ¿no? Los trombos grandes eh, que están en los grandes vasos y que van a producir esta hipertensión pulmonar, ¿ok? También nos va a producir una arteriosclerosis pulmonar y falla cardíaca, ¿ok? Ok. Y el infarto pulmonar, pues, viene a ser la necrosis en sí de nuestro tejido. Así como nos infartamos en nuestro corazoncito, también nos podemos infartar en nuestro pulmoncito. Entonces, en este infarto pulmonar, obviamente va a ser por una necrosis. Estábamos hablando la semana pasada, ¿no? De que en el infarto no va a llegar como que una irrigación, no le llega como que el oxígeno, ¿ya? Entonces, en este caso, esta necrosis se da por falta de esta irrigación, ¿ok? Por falta de irrigación. Y las lesiones pues van a depender del número de émbolos y del tamaño que puede ser esta lesión. Por ejemplo, en este caso, toda esta parte de acá, pero en este caso pues muy pequeñita, ¿no? Acá es demasiado grande y acá es un poco pequeño, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver hemorragia pulmonar, efusión sanguínea con preservación de la arquitectura pulmonar. Y 3/4 de los infartos pues van a afectar a los lóbulos inferiores, ¿ok? Y 50% son múltiples, como lo vamos a ver en formas triangulares que son en la parte de acá. Ok, y las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas son muy importantes porque lo vamos a ver en nuestros pequeñitos, en los que recién nacen. Entonces vamos a ver una congestión y edema pulmonar. En el primer lugar, vamos a tener a nuestro adenomatoide quística congénita pulmonar, que es nuestro MAC. Y en este caso lo que vamos a ver es una lesión amartomatosa que se da debido al excesivo crecimiento de los bronquiolos terminales. ¿Debido a qué? Debido a que no se conectan adecuadamente, ¿ok? O sea, crecen mucho y no se están conectando con los sacos oculares. O sea, no necesariamente mientras más grande tenga más aire, no. Los bronquioles terminales no se conectan. ¿Por qué? Porque crecen tanto que no se conectan, ¿ok? Y lo importante acá es que recordemos que puede ser, que se puede dar o se da en la quinta semana de gestación, ¿ok? En este caso podemos ver esta tablita que nos ayuda a reconocerlos por su tipo 0, 1, 2, 3, 4. En el 0 tenemos la incidencia de -2%, quistes únicos o múltiples, en este caso van a ser los múltiples, tamaño de quiste variable, su recubrimiento es de epitelio columnar ciliado, el tipo 1 es de 60 a 70%, es único múltiple, en este caso ya está creciendo más, en este caso más de 2 centímetros, el tipo 2 son múltiples, menos de 1 centímetro, y de epitelio cuboideo columnar, y el tipo 3 son quistes sólidos o múltiples dispersos que se dan por el epitelio igual. Y el 4 ya viene a ser más poquito, ¿no? Y es único múltiple y se da por células alveolares de los tipos 1 y 2. Después tenemos a los quistes broncogénicos, que son quistes pulmonares o mediastinales, que son revestidos por epitelio columnar ciliado de tipo bronquial, ¿ok? Y vamos a ver una gemación anómala de un intestino, porque ustedes saben que nosotros venimos, no es que nos formamos tal cual, sino como que vamos haciendo nuestro proceso embrionario, ¿no? Entonces, en este caso, este quiste broncogénico se da porque nuestro intestino anómalo, nuestro intestino primitivo, perdón, ha tenido una gemación de tipo anómala, ¿ok? Y como son quistes broncogénitos, en este caso, como dicen el bebito recién, vamos a ver que tienen pues una pared delgadita, ¿ok? Con cartílago, musculatura lisa, glándulas bronquiales, etc., pero son delgaditos. Y pues van a tener una comunicación con la vía aérea y presentar epitelio gástrico esofágico. ¿Por qué? Porque están viniendo de una gemación anómala ¿de quién? Del intestino primitivo, ¿ok? Y por último, sí, pues, sí, ya. Por último, vamos a ver las enfermedades de membranas hialinas, que se da por sedación excesiva de la madre. Vamos a ver un traumatismo fetal durante el parto, quizás. Y vamos a ver que hay una aspiración de sangre o líquido amniótico o hipoxia intrauterina. Y si no lo encuentran con enfermedades hialinas, lo que van a encontrar es síndrome de estrés respiratorio.
de recién nacido. Y ustedes acuérdense que, por ejemplo, en los partos, cuando, por ejemplo, hace una cesárea, ¿no? Puede haber una sedación excesiva o quizás le están haciendo algún procedimiento de emergencia y puede haber una sedación excesiva. Eso también puede causar en la madre, perdón, puede causar en el bebito una enfermedad de membranas hialinas. O quizás hay un traumatismo fetal, quién sabe. Y en el bebito también puede ser que aspire sangre, líquido amniótico, hipoxia intrauterina, y pues le puede dar esta enfermedad de membranas hialinas. ¿Cómo se define? Se define pues por una inmadurez pulmonar y es un defecto de que de la deficiencia del surfactante pulmonar. No se olviden, deficiencia del surfactante pulmonar, el surfactante sintetizado por las células alveolares tipo 2. ¿Ok? Eso es bastante importante porque no solamente aquí, creo que también en otras especialidades les preguntan sobre de dónde viene, de dónde viene. Acuérdense que todo lo que ahorita estamos viendo también lo han visto en histología, lo han visto en medicina 1, medicina 2 que van a llevar, creo. Y, y eso es lo que viene a ser, ¿ok? Eh, ya, voy a parar ¿cómo se pone esto? Ahí.